Bienvenidos a la unidad número 2 de nuestro curso de Efesios. Espero que todos ustedes estén bien. Entramos a la cuarentena aquí en Punta Arenas, así que va a ser un tiempo entretenido. Ponernos al día con todos. Les invito a que oremos y vamos a hacer la unidad 2 lo mejor que se pueda, porque la idea de esto era que fuera algo eh, donde pudiéramos dar opiniones y reflexionar unos con otros, pero por ahora lamentablemente van a tener que escucharme a mí nomás. Oremos. Señor, gracias por tu amor, gracias por esta carta a los Efesios y pedimos ahora, Señor, que tú nos guíes de tal manera que podamos aprender más de ti y de tu palabra. Oramos esto por Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces, en la primera página, estoy en la página 16, en la primera parte dice el antes de comenzar. Estoy mostrando esto de forma bastante gráfica porque recuerden que hay algunas personas que no han hecho este curso y no saben muy bien cuál es nuestra costumbre, nuestra forma de hacer estas cosas. Así que vamos a ir paso por paso. Pero antes de comenzar dice, imagínense que un amigo suyo, que no es creyente, le ha estado preguntando acerca del cristianismo y usted ha podido explicarle la importancia de la muerte de Jesús en la cruz. Pero ahora, este amigo le hace la siguiente pregunta. ¿Y si este Jesús está vivo ahora, dónde se encuentra? ¿Y qué está haciendo? ¿Cómo respondería? Esas son importantes preguntas realmente porque vale la pena ver de qué manera podemos responder a eso. ¿Dónde está Jesús hoy? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que está haciendo? Eh, Vamos a tratar de responder eso en el estudio que vamos a hacer de esta unidad número 2. Entonces, en la hoja de preguntas, ahí estamos. Vamos a la pregunta 1. ¿Cuál es el tema principal del capítulo 1 de Efesios? Bueno, el capítulo 1 de Efesios constituye, el libro dice, una descripción majestuosa, usa la palabra, y creo que es correcto, majestuosa, maravillosa, del plan global de Dios para su pueblo. Y el principal tema del capítulo 1 realmente es una alabanza, una hermosa alabanza que hace Pablo a Dios por la obra de Dios a lo largo de los siglos y cómo Él va ajustando todas las cosas para que encajen en Cristo, para que en Cristo encontremos toda la plenitud de toda la creación. Entonces esa es la pregunta 1. La pregunta 2 es, ¿cómo se utiliza la palabra bendito en el Nuevo Testamento? Eh, la palabra bendito en el Nuevo Testamento, como bien dice el curso, realmente se aplica a Dios. Ese es el estado primario del entendimiento de esa palabra. Solo Dios es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, la palabra el bendito o bendito en el nombre de hace referencia justamente a Dios. Luego, más adelante, va a referirse al pueblo de Dios como el pueblo bendito de Dios o bendecido de Dios, pero la verdad en una forma muy secundaria. Y de todas maneras, la razón por la cual el pueblo de Dios es bendito es porque es el pueblo de Dios. O sea, esto bendito viene de Dios y no del pueblo en sí mismo. En la página 16, aquí hay un muy buen cuadro que justamente habla de cómo resumimos esta pregunta 2, ¿no? Las razones por las cuales Pablo bendice a Dios y por las razones por las cuales Pablo trata de bendito a Dios. Vamos entonces a la pregunta 3. ¿Qué importancia tiene la frase en Cristo? Bueno, como el estudio bien dice, la frase en Cristo es una frase que es muy usada por Pablo, especialmente en Efesios. En la página 17 está este cuadro que da una muy buena explicación verso a verso, eh, como, como la canción, verso a verso, no, verso a verso del uso de la palabra en Cristo. Lo usa también Pablo en otras cartas, pero no tan intensamente como acá. En Cristo es donde encontramos
todas las bendiciones divinas nosotros los cristianos. Fuera de Cristo no hay nada. Por eso, fuera de Cristo no hay esperanza. Es en Cristo donde encontramos perdón, salvación, reconciliación. Básicamente, en Cristo significa en unión con o siendo parte de Él. Nosotros, como la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, es en Cristo donde encontramos todo lo necesario. Y va a hablar Pablo justamente que estas, estas estas bendiciones espirituales que provienen de la obra del Espíritu Santo es justamente porque estamos en Cristo. El Espíritu Santo hace su obra en nosotros porque le pertenecemos a Cristo, porque tenemos una relación con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, todas las bendiciones de las cuales Pablo habla, no solamente se aplica para los cristianos de ese tiempo, no solamente se aplica a los efesios, sino que se aplica a nosotros. Y la razón de eso es porque también nosotros estamos en Cristo. Además, en el versículo 3 leemos algo muy interesante que, sí, que habla de las bendiciones en Cristo en los lugares celestiales. Esta palabra en los lugares celestiales es súper importante en el argumento que Pablo está llevando a cabo, pero vamos a ver eso un poquito más adelante cuando lleguemos al verso 20 por ahí, donde Pablo explícitamente trata el tema de los lugares celestiales. Vamos a la pregunta 4. ¿Cuál es la secuencia de las acciones divinas relacionadas con nuestra salvación y el propósito que éstas tienen? El cuaderno de estudio, al final de la página 17, empieza a respondernos a esa pregunta, pero Efesios presenta cómo Dios lleva a cabo o ha llevado a cabo una secuencia de acciones. No es que de repente algo pasó, sino que Dios ha estado desarrollando a lo largo de la historia de los siglos su plan eterno de salvación. Y Pablo parte en el verso 4 diciendo que antes de la creación, antes de que nada fuera hecho, antes de Génesis 1.1, siglos antes de todo eso, ¿no? Escapa un poquito de nuestra mente, Dios nos escogió en Él, en Cristo. Dios nos escogió. Es decir, antes de que nada estuviera, de ninguna manera, Dios ya había pensado en nosotros, nos había conocido y nos había escogido para Él. Ahora, todas estas son palabras re fáciles de decir para mí. El entender esto, la verdad, escapa de lo que podemos comprender. Pero tal vez se nos hace un poquito más entendible si recordamos que nuestro Dios no es como nosotros que estamos limitados por tiempo y espacio. Dios no está limitado de ninguna manera. Pero tiene una importancia aún mayor esta idea de que Dios nos escogió en Él desde antes de la formación del mundo. Entonces Dios lleva a cabo sus acciones, primero que todo, eligiéndonos desde antes de la formación del mundo. Desde mucho antes de que yo hiciera cosas buenas o malas, Dios ya había pensado en mí. Dios ya tenía un plan para mí. Y ese plan para mí era mi salvación en Cristo. Por lo tanto, la salvación de nosotros los cristianos no depende de nosotros. No es algo que se base en nosotros, ni dependa en nosotros, ni la seguridad de nuestra salvación esté en lo que hacemos o dejamos de hacer, sino en el hecho de que Dios nos escogió desde antes del mundo. Ahora, esta verdad en la Biblia, sin embargo, tiene la complicación, la elección divina, la predestinación, si tú quieres, tiene la complicación de que afecta fuertemente nuestro orgullo. Miren, hay muchas cosas que en la Biblia nosotros no entendemos. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. ¿Quién entiende eso? Sin embargo, eso es verdad esencial de la fe cristiana. La doctrina cristiana nos enseña, por ejemplo, que Jesús es perfectamente hombre y perfectamente Dios. Es 100% hombre, 100% Dios y es 100%. ¿Quién entiende eso? No lo entendemos, pero es verdad. La Biblia nos enseña que por nuestro pecado, vamos a explicar eso un poquito más allá, Dios nos ha escogido para ser de Él. Él ha actuado, Él ha sido la primera fuente de nuestra salvación. Pero eso afecta a nuestro orgullo.
porque eso significa que al final del día tú y yo no tenemos mucho que decir o no tenemos nada que decir, o cualquier cosa que nosotros digamos es secundario a la elección divina. Eso afecta a nuestro ego, nuestro orgullo. Eh, y por eso nos cuesta aceptar esta verdad. Pero la Biblia está muy clara y muy marcada que Dios ha hecho su obra. Y esta elección o esta predestinación era la voluntad de Dios desde siempre. Y tenía como objetivo el poder adoptarnos y darnos el privilegio de ser sus hijos en Cristo Jesús. Entonces, el propósito de estas acciones divinas, el propósito por la cual Dios te elige a ti y te salva a ti, Pablo dice, es para hacernos parte de un pueblo santos y sin mancha. Santo significa realmente aquí no el hecho de que no pecamos, sino el hecho de que somos justificados. Cuando Dios nos ve, lo que ve es la perfecta justicia de Cristo en la cruz. Y por eso somos santos, somos apartados para Él. Y sin mancha es que no acarreamos las consecuencias, la condenación del pecado. Todo eso porque Cristo pagó por nosotros en la cruz. Y a medida que leemos la totalidad de esta epístola, en especial los capítulos 4 y 6, se hace entonces evidente aquí que esta obra de Dios, esta santidad, es algo que debería encontrarse en la vida de todos los cristianos. Es algo que debería verse en la vida de nuestra, de que somos parte del pueblo de Dios, en nuestra forma de comportarnos, de hablarnos, de nuestro carácter. Vamos a hablar esto un poquito más adelante. En la pregunta 5 seguimos con este tema de la elección y predestinación, porque dice cómo se relaciona la predestinación y la responsabilidad humana. Bueno, este es un tema siempre complicado. Como dijimos, la predestinación es el resultado de un concepto difícil para nosotros de comprender. Cuando vamos al siguiente capítulo, Efesios 2, los primeros 5 versículos, Pablo nos muestra que sin la elección divina estamos muertos en nuestros delitos y pecados, incapaces de responder. Y tiene mucha lógica. Cuando leemos los primeros capítulos de Génesis, ¿se acuerdan? Dios habla con Adán y Eva y le dice, bueno, mira, puedes comer de todos los huertos, de todos los árboles del huerto, pero menos del árbol del bien y del mal. No de este árbol, el día en que lo comas, morirás. Esa es la sentencia bíblica. La primera vez que aparece la palabra muerte en la Biblia. Como sabemos, nuestros primeros padres sí comieron de ese árbol y por lo tanto murieron, pero siguieron viviendo. De hecho, vivieron muchísimos años después. Finalmente murieron y fueron enterrados. Porque la consecuencia del pecado en la raza humana trae dos consecuencias. Una es la muerte física de la persona. Nacemos, vivimos, nos desarrollamos, finalmente morimos. Pero hay una segunda consecuencia, que es la consecuencia espiritual, donde también morimos. Hemos muerto espiritualmente. Ya no tenemos esta capacidad de conocer a Dios, de comunicarnos con Dios, de entender a Dios. Estamos muertos. Y por definición de términos, entonces un muerto está muerto, no hace, no reacciona, no toma decisiones, nada. Esta es la figura que da la Biblia, el pecado, una figura muy fuerte. Es por eso que está la elección, por eso Dios entra, ¿no es cierto?, para rescatarnos, porque de otra manera no habría nadie con la posibilidad de salvarse. Pero al mismo tiempo, la Biblia presenta otra realidad, que en nuestra mente humana entran en contradicción, que es la responsabilidad humana. La Biblia habla como si nosotros tuviéramos la responsabilidad humana. Jesús, ¿se acuerdan? Ora en Jerusalén, dice, ¿cuántas veces quise acurrucarlos como la gallina lo hace con los pollitos, pero ustedes... Entonces, hay un constante llamado de la Biblia a volvernos en arrepentimiento y fe, que es justamente lo que nosotros hacemos cuando presentamos el Evangelio, ¿no? Les decimos, hay un llamado en las Escrituras a volvernos a Dios. Y es cierto, esa persona tiene que tomar una decisión, como nosotros tomamos una decisión en algún momento. Entonces, están estas dos verdades en contradicción aparente. Parecen ser como los dos rieles de ferrocarriles, ¿no?, que van juntos,
por los kilómetros y kilómetros que ese ferrocarril lleva. Y aun cuando es conflicto para nosotros, no es un conflicto para Dios. Pero para nosotros sí, nos cuesta, o una cosa o la otra. O tú eres miembro de la barra de la Chile o del Colo Colo, pero no de las dos. Bueno, por eso yo soy miembro de Curicó Unido, como ustedes saben, justamente para no entrar en esa lógica. Ahora, esto que acabo de decir no tiene mucha lógica, pero no se preocupen, no todo lo que yo digo es lógico. Pero lo que quiero decir es que o una cosa o la otra, pero para Dios no, las dos cosas van juntas. Por cierto, la obra de Dios es primaria y la respuesta del ser humano es secundaria, pero somos responsables de responder. Entonces, debemos recordar que somos su creación. Y al ser su creación, no necesariamente entendemos la totalidad de quién es Dios. Dios es siempre mucho más grande que nosotros y conoce mucho más cosas que nosotros. Él es mucho más sabio, Él es mucho más poderoso. Entonces, el hecho de que hay cosas que realmente nos cuestan entender no significa que debemos rechazarlas. Mira, siempre que tu razón o lo que sea, tus opiniones entran en contradicción con la Biblia, acuérdate, la Biblia siempre tiene razón. Tal vez necesitamos un poco más de tiempo, necesitamos un poco más de- de tiempo para aprender exactamente qué es lo que quiere decir el Señor. Vamos a la pregunta 6. Ah, al final del cuadrito aquí, este es un muy buen resumen. La última línea, donde dice la predicción divina o elección, la gracia divina manifestada, la adopción por medio de Cristo, santos y sin mancha. Ese es el producto justamente de la elección divina. Pero vamos a las 6. La 6 dice, ¿cómo se relacionan los conceptos de redención, la sangre de Cristo y perdón? De muchas maneras estos conceptos son sinónimos. Ser redimido significa ser rescatados de la esclavitud. La Biblia presenta nuestro pecado como algo que nos lleva a la esclavitud del pecado. Ser redimido realmente significa el pago que se hacía por un esclavo. En los tiempos antiguos yo compraba un esclavo y a veces personas compraban los esclavos para dejarlos en libertad. Había un pago que se hacía por esa persona. Y el pago que se hizo por nuestra redención, la Biblia dice, es justamente la muerte de Cristo. Pregunta 6 tiene que ver justamente con el hecho de que Cristo derramó su sangre, la cruz. Ese es el pago que se recibió por nuestra redención. Entonces, la redención y el perdón tuvieron lugar, por así decirlo, mediante la sangre de Cristo, que es lo que pasó en la cruz. Entonces, al final del verso 7, creo, 7, sí, justamente habla de que fue un efecto, todo eso es un efecto de la gracia de Dios. Dios en su amor, un amor inmerecido, envió a su Hijo Jesucristo para que muriera una muerte atroz, derramara su sangre y de esa manera Él ocupara mi lugar en el justo castigo que yo merecía. Él es declarado culpable por Enrique. A pesar de que Jesús no tenía ninguna culpa, Él toma toda la maldad de Enrique, pasada, presente y futuro, y Dios lo castiga a Él para no castigarme a mí. Entonces, de ese modo los términos la sangre de Cristo, la redención, el perdón, son tremendas palabras para nosotros, porque nos hablan justamente del costo que tuvo para Dios nuestro perdón. Pero al mismo tiempo, para nosotros son una fuerte seguridad y confianza para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si Dios hizo que su Hijo sufriera lo que sufrió, ¿tú crees que ahora Él nos va a dejar solos nosotros? ¿O desamparados? ¿O sin esperanza? ¿O sin futuro? Si Cristo murió en la cruz por mí, de esa manera tan horrible, con todo lo que significó, ¿significa que después de algunos años Él me deja solo? ¿Significaría entonces que su muerte en la cruz no tiene ningún sentido para Dios? Y no hay nada más grande para Dios que la muerte de Cristo en esa cruz. Esa es mi garantía y la tuya de que Dios seguirá cuidando de nosotros permanentemente y que sus planes eternos son buenos y se cumplirán por nosotros. Porque de otra manera,
un padre nunca hubiese permitido que su hijo sufriera lo que sufrió, ¿no es cierto? Entonces, la fe cristiana no es una fe ciega, no es que es, oh, y nos engrupimos a nosotros mismos y esta es la cuestión. No, eso es un tipo de fanatismo. Pero por otro lado, tampoco se basa, como muchas veces el cristianismo se basa, en una cuestión de sensación o experiencias o emociones. Es porque yo siento un calorcito, tengo unos turururos cuando oraron por mí, entonces, y no estoy diciendo que eso no puede pasar, pero no podemos confiar en esos sentimientos y emociones para la seguridad de mi salvación, porque después que pasen ese calorcito, esos turururos, ¿qué es lo que tengo? Bueno, nada. Y es por eso que muchos cristianos lo que buscan es emoción tras emoción, tras emoción, tras emoción, lo más fuerte que sea posible, porque eso anima mi fe y me da seguridad de que algo Dios está haciendo. No, no, la seguridad no tiene nada que ver con eso. La seguridad no tiene nada que ver con lo que pasa en mí. La seguridad de mi salvación y del perdón de Dios está en la cruz de Cristo y su resurrección para mí. Entonces, nuestra fe cristiana no es algo ciego. Nuestra fe cristiana se basa en hechos. Y el hecho que se basa es en la muerte de Cristo en la cruz. Vamos a la pregunta 7, pero no la voy a responder porque ustedes encuentran la respuesta en ese cuadrito que se encuentra en la parte de arriba de la página 19. Ya lean el cuadrito y ahí. Vamos a la pregunta 8. ¿Qué es el misterio de su voluntad y cómo podemos conocerlo? Los versos 9 y 10 hablan de lo que los teólogos llaman la dimensión cósmica. ¿Qué significa esa palabra que parece una bola? Cósmico es, ¿no es cierto? En las nubes. No, no, no. Lo que quiere decir es simplemente estar hablando de el plan perfecto, el plan completo para toda la creación que Dios tenía. Que no solamente incluye la salvación tuya y mía, sino para el efecto que Dios tiene en la redención para toda su creación. ¿Se acuerdan que la Biblia habla de que al final Dios hará cielo nuevo y tierra nueva? Entonces, los efectos de la salvación nos afectan a nosotros principalmente, los creyentes, pero afecta a toda la creación. Entonces, todo el plan de Dios por la cual Él está actuando a lo largo de los siglos tiene que ver con esta dimensión cósmica que habla. Entonces, en esta obra de Dios, en lo que está haciendo, aparece aquí la palabra en el Nuevo Testamento, la palabra misterio. Pero la traducción de esta palabra misterio acá no tiene que ver con la idea de descifrar algo. Una película de misterio es una película que se va mostrando, ¿no es cierto? Y al final descubrimos que el asesino es el que yo pensaba que no era. No, 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 no tiene ningún sentido de ocultarnos algo y de que alguien en alguna parte descubrió no sé qué cosa. ¿Se acuerdan? A veces hay programas en la televisión de estos programas muchas veces norteamericanos que las 7 pautas de la Biblia, las 7 claves de la Biblia. Entonces, si usamos el versículo 4 y lo multiplicamos por el 14 y lo sacamos de aquí y lo ponemos allá, descubrimos que no, esa no es la forma que usa la palabra misterio. Tampoco es la forma en la cual algunos predicadores chantas tienen para controlar a sus congregaciones, que estos tienen la papa, ellos saben algo que nosotros no sabemos, tienen el teléfono rojo con Dios, entonces nos van a dar la, la última dimensión que Dios ha revelado. Dios ha revelado su plan perfecto en su palabra y a través de su Espíritu Santo lo aplica en los corazones y las almas de los suyos. Por lo tanto, todos los cristianos tenemos la misma información sobre Dios. Misterio aquí se refiere simplemente al hecho de que las cosas que no estaban claras en el Antiguo Testamento, Dios las ha aclarado perfectamente en Jesús. Los judíos en el Antiguo Testamento sabían de una promesa que algún día vendría algo, alguien, no ni siquiera estaban muy seguros de cómo era, que los liberaría. Más adelante llegaron a hablar de un Mesías, una persona, un personaje que haría algo por ellos y pensaban que sería un rey poderoso. Por eso justamente es que ellos tratan de hacer rey a Jesús. Entonces, lo que la Biblia dice, bueno, Dios ha estado desarrollando su plan de tal manera que ahora en Cristo, en la persona y obra de Cristo, en el Cristo que ha muerto y resucitado,
tenemos toda la información necesaria de respecto a quién es Dios. Esto es interesante, no sé si lo has pensado, pero tú y yo, cristianos, en este siglo, a este lado de la cruz, sabemos y conocemos de Dios mucho más que Abraham, o mucho más que los otros patriarcas del Antiguo Testamento, y eso que Dios les hablaba a ellos. Pero a este lado de la cruz, de lo que Dios ha revelado en Cristo, nosotros sabemos de Dios, su carácter, su propósito, sus planes, mucho más que estos patriarcas del Antiguo Testamento. Otro asunto que es relevante en Efesios es que lo natural y lo que siempre estamos pensando es que toda esta revelación de Dios, esto que Dios está revelando, tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con el hecho de que Jesús moriría en la cruz para nosotros. Y sí, es verdad, nuestra salvación es una parte importante en la historia divina, pero no es el centro de la revelación de Dios. Efesios nos muestra que la salvación es esencialmente una parte de los propósitos de Dios para exaltar a su Hijo. Para exaltar a su Hijo. De lo que está hablando la historia bíblica no es de nuestra salvación, sino del Hijo de Dios que se hace hombre y que muere en una cruz para el perdón del pecado. Es resucitado, ascendió al cielo y algún día vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Una cosa que es muy importante de recalcar es que en la Biblia la salvación tiene como propósito principal siempre la gloria de Dios. La Biblia nunca tiene como propósito principal hablar de nosotros, sino que siempre está apuntando a hablar de Dios, especialmente de Cristo y su obra perfecta en la cruz. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que Él ha hecho por nosotros? Recuerda, la Biblia siempre habla en primer lugar y siempre está enfocado en primer lugar. Siempre apunta en primer lugar, no a ti o a mí, sino a Cristo. Vamos a la pregunta 9. ¿Qué significa el uso por Pablo de la palabra nosotros y vosotros? Eso me parece que es más o menos simple de decir. Pablo está hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros, los judíos, y por ustedes, o vosotros, si es que es Reina Valera, ¿no? Los gentiles. Y esto es importante porque Pablo quiere decir que a pesar de, ¿no es cierto?, de ser pueblos diferentes, Dios ha hecho algo en ellos, que tiene que ver con la pregunta 10, creo, si no me acuerdo. Sí. Eh, la pregunta 10 es, ¿cuáles son las verdades fundamentales que se presentan en los versos 11 y 14? Se habla de nosotros y vosotros, y ahora, ¿cuáles son las verdades fundamentales? Tiene dos verdades, apunta a dos cosas. Una, Pablo habla de nosotros, los judíos, y vosotros, o ustedes, los gentiles. Pero ahora es nuestra herencia. Antes eran pueblos diferentes, ahora eran pueblos que no se relacionaban. Pero la obra de Cristo ha hecho que ambos pueblos llegaran a ser un solo pueblo, la iglesia, con las mismas promesas, la iglesia. Por eso en la iglesia encontramos personas de todas las razas, de todos los pueblos, de todos los idiomas, en todas partes. Es nuestra herencia. Es lo que Dios ha hecho al ponernos juntos. Y la segunda cosa que presenta en los versos 11, principalmente del 13 al 14, es la idea de que los cristianos, tanto los judíos cristianos, como los gentiles cristianos, ambos han sido sellados, marcados, definidos, diferenciados por el Espíritu Santo. Pablo habla, yo me crié, como ustedes saben, en la mejor tierra de Chile, el lugar más maravilloso, que no es Punta Arenas, es Curicó. Y eh, mi viejo tenía un pequeño fondo y había que criar animales, vacunos, y cuando llegaban a cierta edad se marcaban. Había una marca que mostraba que este animal pertenecía a esta propiedad, los otros tenían otras marcas, y si se perdían uno podía encontrar el suyo por la marca. La misma idea es aquí. El Espíritu Santo ha puesto su marca en nosotros, ha puesto su marca en nuestra alma, ha puesto su marca en nuestro corazón, ha puesto su marca en nuestra manera de pensar. Somos de Cristo, le pertenecemos a Él. Su Espíritu Santo habita en nosotros. Nosotros somos templo, el lugar donde habita el Espíritu Santo. Dios ha puesto su marca
Y esa marca es la obra del Espíritu Santo. Eso identifica a esta persona como cristiano, hijo de Dios, y esta que no lo es. Hay una diferencia entre los dos. Y aquí hay un punto que es bastante importante para nosotros, sobre todo a medida que van pasando los años y uno ya conoce al Señor desde hace bastantes años y más años, porque el cristiano tiene que, la vida del cristiano tiene que verse esa marca. Es una marca pública, es una marca para que todos lo vean. De hecho, todos los deben verlo, que nosotros somos de Dios. No porque andamos con una Biblia y gloria al pulento en una plaza o algo por el estilo, no, sino por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de amar, especialmente por nuestra forma de servir al prójimo, por la forma en que vemos la vida, bajo la esperanza y la seguridad de que Dios es el Señor del cielo y la tierra, y Él está en perfecto control de todas las situaciones, que aún este virus que estamos pasando no es algo que escapa al control de Dios o al poder de Dios, o que está sin control. No, pero vivimos de esa manera, no en una situación de miedo o pánico igual que aquellos que no tienen esperanza, sino en la seguridad de que Dios está a cargo de nuestras vidas. Pero eso también tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con la forma en la cual tratamos a las personas, la forma en la cual hablamos, la forma en la cual servimos, la forma en la cual enfrentamos nuestras trancas, nuestros enojos, nuestros rencores, nuestras inseguridades. Somos de Cristo, tenemos su marca, somos totalmente diferentes, ¿o no? Porque el problema que tenemos los cristianos a medida que van pasando los años es que al ir creciendo vamos aprendiendo cómo funcionar, vamos aprendiendo cómo vivir la vida. Y no necesariamente eso tiene que ver con el hecho de que nuestra vida muestra el carácter de Cristo. En la Biblia nuestra fe es algo activo, es algo que crece, se fortalece. Algo está pasando, nuestra pasión por Jesús no se pierde. Nuestra relación con Él es algo vivo, real, que crece, que se desarrolla. No es algo estático, y menos aún es algo del pasado. Y hay montones de cristianos, incluso de congregaciones enteras, que viven sobre historias del pasado en su fe, de lo que Dios hizo, de lo que pasó en su vida hace 3, 4, 10, 15, 20 años atrás, como si no hubiese nada nuevo que el Señor hiciera hoy en mi vida. No hay nada, parece fresco, que Jesús está haciendo en mi vida. Y este es un verdadero problema para muchos cristianos, creo que de una forma u otra para todos los cristianos. Y no es que, perdón, no es que no somos creyentes, pero estamos estancados. Nuestra relación con Dios parece no ir para ninguna parte. Hemos aprendido el discurso correcto, hemos aprendido más o menos el comportamiento público correcto, pero en un sentido podríamos entrenar a un grupo de monos a hacer más o menos lo mismo, a comportarse de una forma, y eso no lo hace un cristiano. Un cristiano está con la marca de Cristo, por lo tanto está con la vida de Cristo, está con la pasión de Cristo, está con las prioridades de Cristo, está con las esperanzas de Cristo. Entonces esta es una muy buena pregunta para hacernos. ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Y qué pasa con la vida de la persona al lado? Bueno, no tengo mucho que hacer con eso más que orar por esa persona, pero con mi vida, con la forma en que fijo mis prioridades, la forma en la cual me permito pensar, sí. Entonces tu relación con el Señor, tu tiempo de oración, tu lectura bíblica, tu servicio cristiano a otros, ¿qué pasa? ¿Cambia? ¿Va más y más a la estatura de Cristo o es igual que hace 10 años atrás? Ojo con esto, porque este es un asunto absolutamente vital en la salud espiritual para uno. Vamos a la pregunta 11. ¿Cuál es el contenido de la oración de Pablo y por qué es así? Una de las cosas que yo recomiendo mucho que uno ponga mucha atención cuando lee el Nuevo Testamento es cualquier frase que Pablo diga y oro por. La oración de Pablo son siempre maravillosas, siempre son extraordinarias.
un hombre que realmente sabía cómo orar. La oración de Pablo en el Nuevo Testamento es algo de lo cual deberíamos poner muchísima atención. Nos enseña mucho de lo que es el carácter de Cristo, el carácter cristiano, perdón, las prioridades de un cristiano. Nos enseña mucho de cómo nosotros deberíamos orar. Y Pablo comienza no en su problema, no en el problema de que él está en la cárcel o cosas por el estilo. No, él comienza dando gracias a Dios por lo que él puede ver en la vida de sus hermanos en Éfeso. Eh, él da vida, él da gracias por la fe de los hermanos en Éfeso y cómo esa fe se transforma en un amor que se manifiesta hacia los que son creyentes y los que no son creyentes, que es la marca justamente de un cristiano, ¿no es cierto? Él da gracias por la obra de Cristo. Mira cómo se puede ver claramente que esta gente en Éfeso sí ama a Jesús, sí ama a Jesús. Pablo sigue en los versos 17 y 19. Pablo ora que las bendiciones mencionadas en los versículos 3 y 14 sean algo que crece cada vez más y más en las vidas de los hermanos en Efesios. Pablo da gracias porque Dios los escogió. Da gracias porque Él los predestinó para Él, para que fueran suyos, para que fueran rescatados, apartados, para que pudieran alabar a Dios con vidas transformadas y cambiadas. Pablo da gracias que ellos son redimidos, perdonados. Da gracias que los efesos pueden conocer la voluntad de Dios, que son sus herederos. Entonces, una oración completa. Encuentro una extraordinaria oración. Y pensaba, ¿no es cierto?, que esta oración es muy diferente a la mía. La mayor parte del tiempo no está pensando en otros. Está pensando en mí. Y por eso es que mi vida, mi tiempo de oración se parece muchísimo a un listado de supermercado. Me pone huevo, pan, sal, azúcar. Señor, necesito esto, te pido por esto, te pido por lo demás, ya te lo pido hermano, acá. Muchas veces me he encontrado, la mayoría de las veces me encuentro orando por lo que está delante de mis ojos, lo que me afecta a mí, lo que es mi... Pablo ora en una manera muy diferente. Pablo ora dando gracias a Dios, enfocándose en Dios, enfocándose y reconociendo a Dios en lo que está pasando a su alrededor, especialmente lo que está pasando en la vida de la iglesia. Y eso es una extraordinaria manera de orar. Muestra el corazón de este hombre, muestra la confianza de este hombre. Y creo que es una lección para nosotros. Bueno, vamos a las 12. ¿Cuál es el principal concepto de los versos 20 y 23 y cómo lo desarrolla Pablo? En un sentido es una respuesta muy corta. Pablo básicamente lo que va a decir en estos versículos 20 al 23 es que el poder que obra en nosotros es el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Es el mismo poder que lo hizo ascender. Eso es lo que dice el verso 20. Entonces, el mismo Espíritu Santo que había en Cristo es el mismo Espíritu Santo que hay en nosotros. El mismo poder de Dios para actuar en nuestro carácter, para actuar en tu vida y en la mía. Y por eso es que no importa qué tan fallados somos, y lo somos, no importa incluso esas áreas de nuestra vida de constante vergüenza para nuestras vidas, debilidad, flaqueza, que ofenden a Dios, ofenden a nuestro prójimo, hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para nosotros porque Dios sí puede. Si Dios fue capaz de levantar a Jesús de los muertos, puede tratar con ese mal genio, puede tratar sin duda con esa debilidad, con ese vicio, con ese rencor, con lo que sea. Sabes, al final del día, cada vez que pecamos en algo, es porque en ese algo Jesús no es suficiente. Si Jesús fuera suficiente, no necesitamos eso. Piensa en alguno de tus vicios.
¿Por qué el vicio siempre te vence al final del día? Es porque en eso Jesús para ti o para mí no es suficiente. Entonces recurrimos a eso. Eh, Nuestro carácter. ¿Por qué es que nuestro carácter nos domina cuando parte del fruto del Espíritu Santo es dominio propio? Entonces tengo las herramientas para eso. ¿Por qué? Porque yo rechazo que en esta área, tal vez cuando discuto con mi mujer o lo que sea, Jesús sea quien gobierne mi vida. Yo la gobierno. Y ahí la embarro. Siempre la embarro. Cada vez que sacamos a Jesús de alguna de estas áreas de nuestra vida que nos llevan a pecar, es lo mismo. Jesús no es suficiente para eso. Lo vemos en sexualidad, algo que afecta mayormente a los hombres, una sexualidad desordenada. Porque en mi sexualidad Jesús no es suficiente. Jesús no llena mis espacios. Necesito esto otro para satisfacerme. Y después descubro que ninguna de estas cosas, no importa lo que sea, me satisface. Ni explotar con mi carácter, ni hacerle caso a mi rencor o lo que sea, me satisface. Me deja más vacío. Pero Pablo dice, ojo cristianos, el poder de Dios actúa en nosotros. No es poco poder, es todo el poder. Hay esperanza para nosotros en la medida que recurrimos al Señor y nos sometemos a Él. Pregunta 13, aquí llegamos. ¿Qué quiere decir Pablo con la frase lugares celestiales? Verso 20 habla de los lugares celestiales. Lugares celestiales es el lugar en el cielo donde está Jesús y los cristianos que han muerto con Él. Esos son los lugares celestiales. Aquí hay dos cosas que son importantes. Una es que es muy interesante cómo Pablo habla de los lugares celestiales, porque dice que tú y yo como cristianos estamos en los lugares celestiales. Pero tu experiencia y la mía es que estamos en Punta Arenas. Sí, dice Pablo, están en Punta Arenas, pero también es igual de cierto y de hecho es mucho más seguro que ustedes ya están en los cielos. ¿Por qué? Porque su salvación no depende de ustedes, depende de la perfecta obra de Cristo. Y esa perfecta obra de Cristo es tan segura que podemos hablar de ustedes como si ya están en los cielos. De hecho, Pablo cuando escribe a los romanos, ¿se acuerda? Dice, nada ni nadie los puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No importa lo que pase, no importa lo que sea. Aquellos que son de Cristo continuarán de Cristo, siempre. Y si hay algo que es seguro, es que para ti y para mí en Cristo la muerte no es el fin. De hecho, la muerte es el principio de todo. De hecho, aquí y ahora estamos en los lugares celestiales. Gozamos de esta seguridad, de este tipo de seguridad plena por la cual incluso el apóstol Pablo habla de nosotros como en el cielo, aquí y ahora. Entonces en la Biblia, la verdad, vivimos en una doble dimensión. Sí, en esta tierra tenemos problemas y dificultades, qué duda hay, nos enfermamos, eh, tenemos problemas de trabajo, hay virus, hay conflictos políticos, eh, hay problemas serios en nuestro matrimonio, pero también es cierto, y perfectamente cierto, que estamos con Cristo. Entonces, en el Nuevo Testamento, todas las promesas de paz, de tranquilidad, de, de- de llenura completa, de perfecta armonía, paz, lo que sea, salud, se encuentran en los cielos, es en los lugares celestiales, donde todas las promesas se hacen realidad. Esta idea de algunos predicadores de que no, ven para acá y chámbala cachámbala y sano serás y chan chan, nunca más enfermedades. Bueno, es probable que en la misericordia de Dios, Dios sí lo sane, pero es seguro que se va a morir algún día y es seguro que va a tener otra enfermedad. Y es seguro que con consejería y todo podrá enfrentar sus problemas matrimoniales, pero eso no quiere decir que no va a tener problemas matrimoniales. Podemos aprender, y deberíamos aprender, por ejemplo, de cómo usar las finanzas de acuerdo al plan de Dios, pero nuestro carácter egoísta nos va a llevar a problemas, ¿cierto? Entonces, todas las promesas
de plenitud de Dios nunca están hechas para esta tierra. Por eso estas promesas de la teología de la prosperidad, que Dios quiere que tú seas rico. ¿Dónde la Biblia dice eso? Que Dios quiere que tú seas completamente sano. Bueno, a Pablo le dijo algo así como, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La respuesta a la oración de Pablo fue, no, yo soy más que suficiente. Entonces, los lugares celestiales es un concepto que deberíamos recordar constantemente los cristianos. Una, para darnos seguridad con nuestra relación con Dios. Y en segundo lugar, para no olvidar quiénes somos, qué es lo que tenemos y qué es lo que nos espera. Y en tercer lugar, yo agregaría, para no esperar en esta tierra lo que la tierra no nos puede dar. No puede darnos un orden ordenado, no puede darnos permanentemente políticos o gobernantes sabios y prudentes, a veces habrán algunos más y otros menos. No va a darnos una ausencia de guerra o de enfermedades, no, no en esta tierra. Pero eso no quiere decir que no lo tenemos. Eso no quiere decir que algún día tú y yo lo experimentaremos, ya sea porque muramos o ya sea porque el Señor venga por nosotros. En la página 21 está este cuadro que les recomiendo, que les recomiendo revisar. Eh, es una muy buena explicación paso por paso, mucho mejor que la mía, del significado de los lugares celestiales. Y vamos a la 14, que es la iglesia mencionada en los versos 20 y 23 y cómo se relaciona y qué relación tiene con Cristo. El uso de la palabra iglesia aquí, en eclesia, en Efesios, tiene que ver más bien con este concepto que vimos en la primera unidad. ¿Se acuerda de la iglesia católica? Católica, como dijimos, significa realmente en todo lugar y en todo tiempo. Entonces, como dijimos, somos miembros de la misma iglesia que nuestros hermanos en Kazajstán, los hermanos cristianos que hay en Kazajstán, pero también en todo tiempo. Somos miembros de la misma iglesia que fue el apóstol Pablo. La misma iglesia, esa iglesia también es nuestra, somos parte de la misma iglesia. Pero aquí tiene una dimensión aún mayor. Es la idea de que también somos parte de la iglesia que está en los cielos ya, los cristianos que ya están en la gloria, alabando y glorificando a Dios. Entonces el concepto que Pablo tiene y cómo usa la palabra iglesia es un concepto muy grande. Es el concepto de todos aquellos en todas partes que adoran y que sirven al Señor. Y quiero salirme un ratito aquí porque eh, algunas personas usan esta verdad bíblica, que es así, para decir, eso muestra que no necesito ser miembro de una iglesia determinada ni nada por el estilo, yo soy libre, estoy aquí, pero después voy a estar allá. Yo creo que es un mal entendimiento. La persona puede pensar así, creo que es una profunda equivocación, pero no se aplica a este concepto que Pablo está diciendo. Pablo no está hablando de la membresía a una iglesia local. De hecho, Pablo tiene varias formas de decirnos nuestra responsabilidad local, no dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre. Eh, todos nosotros pertenecemos a la raza humana. Yo creo que más o menos a todos nos importa lo que pasa en otras partes y cuando escuchamos noticias que hubo un accidente y hubieron muertos, es terrible. Pero dentro de la raza humana, yo tengo una familia específica. Tengo papá, mamá, esposa, hijos, nietos, ¿no? Primos hermanos. Esta es mi familia específica, donde yo he crecido, he formado, donde yo me relaciono. La iglesia local tiene el mismo concepto. Yo creo que es un concepto que no debemos de ninguna manera menospreciar. Debemos ser miembros de una iglesia local. Con esa iglesia local hacemos un compromiso que no es simplemente emocional, es real y es público, porque todos nuestros compromisos como cristianos deberían ser públicos. Es el mismo concepto de, bueno, ¿por qué nos casamos si yo y ella nos amamos? Entonces, si nos amamos es suficiente. No, 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 porque la relación de amor entre un hombre y una mujer en el matrimonio es un acto que además es público, es visible, hay una historia, muestro algo, digo algo. Ahora,
Mi familia no es perfecta, de hecho mi familia no, probablemente como la tuya, pero es mi familia. Mi iglesia no es perfecta, es muy lejos de ser perfecta, pero es aquí donde yo sirvo y mi compromiso es real, público y definitivo. Eso no cambia en nada, el hecho de que yo soy parte de la iglesia de Cristo. Entonces, simplemente para no confundirnos. Hay en la hojita de preguntas de la unidad 2, debajo del punto 2, donde dice el Señor Jesucristo reina, abajo hay una reflexión. Dice, compare la oración que hace Pablo aquí con la que hace en Filipenses 1:9-11, Colosenses 1:9, 2. ¿Qué nos indica sobre la manera en que oró Pablo y cómo compara con las oraciones nuestras? Yo les animo a hacer ese ejercicio. Pesquen en internet el texto de Filipenses 1:9-11, cópienlo al lado de Colosenses 1:9-14, al lado de 2 de Tesalonicenses 1:11. Hagan un estudio. ¿Cómo está orando Pablo? Las oraciones de Pablo, que ahí están los pasajes, a eso me refería, son extraordinarias para nosotros. Échale un vistacito. ¿Qué significan esas oraciones? Y compáralo como cómo oras tú hoy en día. Eh, bueno, hemos terminado por hoy. Si hay preguntas o comentarios, si quieren, los pueden hacer en el chat de Efesios o también si quieren pueden mandármelos directamente a mí. Quería hacerles una última pregunta. Quisiera saber cuántos de ustedes, y necesito que me respondan por interno, como dicen, no en el chat. ¿Cuántos de ustedes tienen acceso a Internet permanente? Lo que estoy pensando es si podemos tener esta reunión por un sistema así como de Zoom o algo por el estilo, pero eso necesita que todos tengamos acceso al Internet. No sé si todos lo tenemos. Por eso quiero que me respondan en forma interna a ver cómo seguimos adelante con todo esto. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu plan perfecto para la salvación. Gracias que tú nos has escogido, gracias que tú nos has llamado, gracias que tú nos has perdonado en Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te glorifica a ti en todo. Por Cristo Jesús oramos esto. Amén. Bueno, queridos, que tengan una muy linda semana de encierro que vamos a tener. Dios les bendiga a todos.